Hola amigos, espero que estén muy bien y bienvenidos a Narratopia, donde las historias se cuentan de manera entretenida y de manera respetuosa. En este video hablaremos sobre la vida de Francisco y los momentos más importantes de su trayectoria. Este video se basa en información de conocimiento público. Quédate hasta el final porque también haremos una sección de datos curiosos, posibles escenarios futuros que le esperan a la iglesia y por último una sección de profecías alrededor del Vaticano y el papado. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, suscribirte y apoyar este canal que están haciendo. También recuerda que en comentarios puedes dejar ideas para otros videos. Comencemos. En un mundo marcado por el ruido, la velocidad y la indiferencia, surgió una figura que caminó entre multitudes con pasos serenos, que habló con la fuerza de la ternura y transformó los muros en puentes. Su nombre, Francisco. Su rostro, el de un anciano sencillo que prefería los zapatos gastados a las joyas doradas. Y su mensaje, un llamado urgente a la compasión, la justicia y la paz. Este video es más que una biografía, es una mirada profunda a la vida de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que rompió protocolos, abrazó a los más olvidados y se convirtió en el papa de la gente. Un pontífice que no necesitó pompas para liderar, que predicó con gestos y silencios, y que vivió su fe con una coherencia que tocó corazones más allá de las fronteras religiosas. Acompáñanos en este recorrido que abarca su infancia en Buenos Aires, su formación como jesuita, los desafíos de su juventud, su inesperado ascenso al papado, sus decisiones más valientes, sus momentos más difíciles y finalmente sus últimos días. Descubriremos al hombre detrás del manto blanco, al pastor que supo oler a oveja, al líder espiritual que, en vez de juzgar, eligió acompañar. Antes de ser llamado su santidad, antes de que millones corearan su nombre desde los balcones de la plaza de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio fue simplemente Jorge, un niño de barrio, un hijo de inmigrantes que llegó al mundo un 17 de diciembre de 1936 en el corazón de Buenos Aires. Su padre, Mario, era un contador ferroviario, firme, trabajador, profundamente católico. Su madre, Regina, de raíces italianas, dirigía con amor el hogar, educando a sus 5 hijos en los valores de la fe, la sencillez y la compasión. En una Argentina que aún se formaba, que bailaba entre la modernidad y las tradiciones europeas, Jorge creció respirando el aroma del pan recién horneado y el sonido del tango en las radios. Caminaba por calles de adoquines, asistía a misa con su familia y jugaba al fútbol en los patios de su barrio de Flores, como cualquier otro chico. Pero había algo distinto en él, una sensibilidad especial, un espíritu observador. Mientras otros soñaban con ser doctores o futbolistas, él se conmovía por los pobres, se detenía a escuchar a los ancianos, hablaba poco, pero pensaba mucho. La vida, sin embargo, no fue fácil. A los 21 años enfrentó una dura prueba. Una severa infección pulmonar lo llevó al quirófano. Perdió gran parte de uno de sus pulmones. Durante la recuperación, sumido en la soledad, Jorge tuvo tiempo para pensar, reflexionó sobre la fragilidad de la vida, y fue ahí, en la vulnerabilidad del dolor, donde escuchó ese llamado interior, un llamado que no venía de afuera, sino de lo profundo de su alma. Fue durante una confesión, un día cualquiera, que su vida cambió para siempre. Aquel sacerdote que lo escuchó con paciencia lo inspiró. Jorge salió de esa iglesia sabiendo que su camino estaba en servir a Dios, pero no desde la comodidad, sino desde el compromiso con los más olvidados. Decidió entrar al seminario, estudiar filosofía y teología, dejarlo todo, la carrera en química, las amistades, incluso un amor de juventud que alguna vez le escribió cartas, pero él nunca respondió, porque su corazón ya no le pertenecía solo a él. La vocación no siempre llega como un rayo. A veces se abre paso como una brisa, suave pero persistente. Y en el caso de Jorge Mario Bergoglio, fue la fe la que lo tomó de la mano y lo condujo paso a paso hacia una vida de entrega total. Después de aquel llamado en el confesionario, no hubo vuelta atrás. En 1958, con apenas 21 años, Jorge ingresó al seminario de Villa Devoto, y poco después a la Compañía de Jesús, una de las órdenes más exigentes y formativas de la Iglesia Católica. Allí comenzó un proceso largo, riguroso, que pondría a prueba no solo su fe, sino también su carácter. Estudió humanidades, teología, filosofía y literatura. Se convirtió en un lector incansable, amante de Borges y Dostoyevsky, con una mente aguda y una espiritualidad profunda. Pero a diferencia de otros seminaristas, Jorge no buscaba escalar posiciones, no le interesaban los títulos ni los ornamentos del clero. Él se acercaba a la fe desde la humildad y el servicio, limpió pisos, cocinó para sus compañeros y vivió siempre con lo justo. Era reservado pero no distante, tenía un humor seco y un liderazgo natural que con los años se haría evidente. Fue ordenado sacerdote jesuita el 13 de diciembre de 1969, en plena efervescencia social y política en Argentina, una época marcada por la polarización, la violencia y la represión. Y fue en ese contexto
donde se forjaría el carácter de un hombre que, sin saberlo aún, llegaría a cambiar el rostro de la Iglesia para siempre. En 1973, apenas con 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Era el más joven en ocupar ese cargo. Muchos lo veían como un reformador, otros como un conservador silencioso, pero lo cierto es que tenía que tomar decisiones difíciles en tiempos imposibles. Durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, Bergoglio fue una figura enigmática. Algunos lo acusaron de no haber hecho lo suficiente para proteger a los perseguidos. Otros, con pruebas y testimonios, aseguran que ayudó a esconder, salvar y liberar a varios sacerdotes, activistas y perseguidos políticos, arriesgando su vida en secreto. Como él mismo dijo años después, las cosas que se hacen en silencio no se ven, pero pesan mucho en el alma. Esos años lo marcaron, lo hicieron más prudente, más desconfiado del poder, más consciente del sufrimiento humano. Fue una etapa donde, según sus propias palabras, cometió errores, pero también aprendió a escuchar el silencio de Dios en medio del horror humano. Después del fin de la dictadura, Bergoglio se alejó del protagonismo. Enseñó teología, fue rector de seminarios y mantuvo un perfil bajo. Rechazó lujos, evitó protagonismos y vivía como cualquier profesor más, viajando en colectivo, comiendo con sus alumnos y leyendo hasta tarde. Pero su compromiso, inteligencia y humildad no pasaron desapercibidos. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Era un paso importante, aunque él lo asumió sin aspavientos. Y en 1998, tras la muerte del cardenal Antonio Carracino, Bergoglio fue designado arzobispo de Buenos Aires, y allí comenzó algo distinto. Francisco se negó a vivir en el Palacio Arzobispal, escogió un pequeño departamento en el centro porteño, cocinaba su propia comida, viajaba en el subte y en bus, y caminaba en las calles más humildes de la ciudad. Se lo veía en las villas, en las cárceles, en los hospitales. No predicaba desde púlpitos de mármol, sino desde la calle, con los pies en el barro y el corazón en la gente. Lo apodaron el obispo de los pobres, no porque hiciera caridad, sino porque vivía como ellos y con ellos. Fue en esos años donde comenzó a hablar con mayor firmeza. Denunció la corrupción política, la indiferencia social, el consumismo y la hipocresía dentro de la misma iglesia. No le temblaba la voz para decir verdades incómodas, pero siempre lo hacía con un tono sereno, sin estridencias, con la fuerza del que cree profundamente en lo que dice. En 2001 fue nombrado cardenal, y en lugar de celebraciones, lo que organizó fue una misa con los cartoneros y recicladores de la ciudad. Allí estaba, el nuevo príncipe de la iglesia, de rodillas lavando los pies de los más pobres. Mientras otros soñaban con el Vaticano, él soñaba con una iglesia que saliera de sus muros, una iglesia que no esperara al pecador, sino que fuera a buscarlo, una iglesia que no juzgara, sino que curara. Y aunque muchos lo respetaban, pocos imaginaban que aquel cardenal silencioso, de mirada serena y caminar lento, sería llamado un día a liderar la iglesia más grande del mundo. Marzo de 2013. El mundo católico estaba en shock. El Papa Benedicto XVI, por razones de salud y edad, había tomado una decisión histórica: renunciar al papado, algo que no ocurría desde hacía más de 600 años. Era un momento sin precedentes en la era moderna. La iglesia, golpeada por escándalos, divisiones internas y una creciente pérdida de fieles, quedaba en manos del Espíritu Santo y de 115 cardenales encerrados en la Capilla Sixtina. Jorge Mario Bergoglio no era un favorito, no encabezaba listas, no tenía campañas internas, no era una figura mediática, pero entre los muros sagrados del Vaticano su nombre comenzó a resonar con fuerza, no por ambición, sino por necesidad de un cambio. Se dice que en las primeras votaciones hubo incertidumbre. Nombres conocidos no lograban el consenso, pero poco a poco surgió el nombre de Bergoglio, discreto, firme, compasivo. Algunos lo recordaban del cónclave anterior, en 2005, donde también recibió varios votos. Entonces había pedido que no lo eligieran. Esta vez no dijo nada, y fue el 13 de marzo de 2013 cuando el humo blanco se elevó sobre la chimenea vaticana. Eran las 7:06 p.m. de Roma. La multitud contenía la respiración, millones frente al televisor. Se abrió el balcón. Un cardenal pronunció las palabras que cambiarían la historia: Annuntio vobis guadium magnum habemus papam, y luego el nombre que pocos esperaban: Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum. Francisco, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el primer papa en elegir ese nombre, un nombre cargado de simbolismo, de humildad, de revolución espiritual, el nombre de San Francisco de Asís, el santo de los pobres, de los animales, del perdón, del amor sin límites. El Papa salió al balcón vestido de blanco, sin capa dorada, sin mitra de lujo, solo, sencillo, con una cruz de hierro colgando en su pecho.
Miró al pueblo y lo primero que hizo no fue hablar, fue inclinarse, pedir silencio y luego pedir una bendición, pero no desde él hacia el pueblo, sino del pueblo hacia él. Sus primeras palabras: hermanos y hermanas, buenas tardes. Antes que nada, quisiera que recen al Señor para que me bendiga. Fue un gesto que lo dijo todo, una señal del cambio que vendría, de una iglesia que por fin se inclinaba ante su pueblo, de un papa que no gobernaría desde el trono, sino desde los pies descalzos del mundo. Su primer día como papa fue tan simbólico como su elección. Rechazó el trono dorado, el anillo de lujo, los zapatos rojos. Prefirió el anillo de plata, los zapatos negros gastados de siempre y el papamóvil abierto para poder tocar a la gente. Renunció al apartamento pontificio y se mudó a una pequeña habitación en la Casa Santa Marta. Rechazó los banquetes y las ceremonias y eligió comer en el comedor común con los demás. El mundo lo miraba con sorpresa. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué hablaba tanto de misericordia? ¿Por qué abrazaba leprosos? ¿Por qué no juzgaba a los pecadores sino que comía con ellos? Porque Francisco sabía que su misión no era conservar el poder, sino devolverle el alma a la iglesia. Desde el primer instante de su pontificado, Francisco dejó claro que su papado no sería convencional. Su nombre, una elección nunca antes hecha por ningún pontífice, ya anunciaba una ruptura. Inspirado en San Francisco de Asís, el santo de los pobres, el papa abrazó una misión: reconstruir la iglesia desde adentro, desde sus cimientos, desde su humanidad. Fue el papa que cambió los gestos antes que los dogmas, el papa que cambió las coronas por la compasión, el que cambió los palacios por los pasillos, el que cambió los discursos duros por las caricias, el que, en un mundo polarizado, eligió ser puente. Una de las marcas más profundas de su pontificado fue su cercanía a los marginados. No fueron palabras, fueron hechos. Lavó los pies a personas que la sociedad había olvidado: presidiarios, mujeres, enfermos de SIDA, refugiados. En lugar de esperar a que el mundo viniera a Roma, él salió al mundo y fue a donde nadie más iba: a Lampedusa para llorar con los migrantes que habían muerto cruzando el mar, a las favelas de Brasil, donde abrazó a los jóvenes y les pidió que hicieran lío, a campos de refugiados en Grecia, donde adoptó a familias musulmanas para salvarlas del horror, a barrios destruidos por guerras, pobreza y odio, donde hablaba no como jefe de Estado, sino como un padre. En 2013, en una conversación con periodistas, pronunció una frase que conmovió al mundo: si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Con esas palabras rompió siglos de condena. No cambió la doctrina, pero cambió la actitud, y eso para millones fue un alivio, un gesto de esperanza. También tendió la mano a los divorciados, a los que habían abortado, a los que se sentían alejados de la iglesia por errores del pasado. En sus palabras siempre resonaba una idea central: la misericordia. Porque para Francisco, Dios no era un juez que espera castigar, sino un padre que siempre está dispuesto a perdonar. Uno de los sueños más poderosos de Francisco fue su insistencia en que la iglesia debía ser pobre para los pobres. Criticó duramente el capitalismo salvaje, la obsesión por el dinero, la indiferencia ante los pobres, condenó el Dios mercado y llamó al mundo a poner al ser humano en el centro. En sus discursos hablaba de una globalización de la indiferencia que había anestesiado el alma. Bajo su guía, el Vaticano abrió duchas para habitantes de calle, comedores para migrantes, refugios en invierno y, aún más profundo, obligó a cardenales y obispos a revisar su estilo de vida. A quienes vivían rodeados de lujos les recordó que el pastor debe oler a oveja. En 2015 publicó una encíclica revolucionaria con el nombre Laudato Si, dedicada al cuidado del medio ambiente. Por primera vez un papa no solo hablaba de espiritualidad, sino de ecología, de contaminación, de calentamiento global, de destrucción de los ecosistemas. Conmovido por la destrucción de la Amazonía y la explotación de los pueblos indígenas, Francisco denunció el crimen ecológico y llamó al mundo a actuar con urgencia. No era solo un papa de almas, también era un defensor de la tierra. Durante su papado, Francisco enfrentó duras pruebas. La pandemia del COVID-19 lo obligó a reinventar la espiritualidad en un mundo cerrado. En uno de los momentos más conmovedores de su pontificado, dio una bendición Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro vacía, solo, bajo la lluvia, una imagen que aún estremece. Enfrentó también los escándalos de abuso en la iglesia, no los negó, no los encubrió, pidió perdón, expulsó clérigos, lloró con las víctimas. Aún así, muchos le exigieron más, pero fue el primero en reconocer el pecado institucional con una voz firme. También se opuso a las guerras como la de Ucrania, viajó a países en conflicto, rogó por la paz, habló con líderes mundiales. Su papel como figura mediadora no siempre fue visible, pero su mensaje fue claro: la guerra es una locura. Francisco inició reformas estructurales en el Vaticano, redujo el poder del Banco del Vaticano, reorganizó los ministerios y promovió mayor participación de la mujer en espacios de decisión. Lanzó procesos de consulta global, los sínodos, donde cada fiel podía opinar, democratizó la iglesia,
Dio voz a los pueblos originarios, a los jóvenes, a las mujeres, a los olvidados. Soñó con una iglesia en salida, misionera, libre de cadenas dogmáticas. Francisco no cambió los dogmas, cambió los corazones. No impuso, inspiró, no dividió, unió, no se sentó en tronos, caminó entre la gente. Fue el Papa que nos habló de ternura en tiempos de furia, el que abrazó a los últimos como si fueran los primeros, el que devolvió el rostro humano a una institución que muchos creían fría. El Papa Francisco enseñó al mundo que la verdadera revolución no empieza con armas, sino con amor, que la fe no es doctrina, sino servicio, que el evangelio no se predica con discursos, sino con acciones. No existe un liderazgo que no enfrente tormentas, no hay revolución sin resistencia, y no hay papa, por más amado que sea, que no tropiece con las contradicciones del mundo y con las heridas internas de su propia iglesia. Francisco, el Papa de los pobres, el humilde jesuita de Buenos Aires, también fue blanco de duras críticas y no solo desde afuera, sino desde adentro. Demasiado progresista para unos, demasiado conservador para otros. Desde los primeros años de su pontificado, Francisco fue cuestionado por sectores más conservadores dentro de la iglesia. Su apertura hacia personas LGBT, su deseo de incluir a los divorciados vueltos a casar en la comunión y su lenguaje menos dogmático encendieron alarmas en los sectores más tradicionalistas. Cardenales, obispos y teólogos lo acusaron de generar confusión, de relajar la doctrina, de diluir los fundamentos de la fe. Uno de los momentos más tensos llegó con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada en 2016. En ella, el Papa abría una puerta pastoral para que algunos divorciados pudieran acceder a los sacramentos. 4 cardenales le exigieron una aclaración pública. Nunca la dio, y uno de ellos, el cardenal Raymond Burke, se convirtió en una figura abiertamente crítica de su pontificado. ¿Era realmente una herejía o simplemente un acto de misericordia en tiempos de rigidez? Por otro lado, sectores progresistas lo acusaron de no ir lo suficientemente lejos. Quienes esperaban una revolución total se sintieron decepcionados. No ordenó mujeres sacerdotes, no cambió la postura oficial sobre el aborto, no alteró dogmas fundamentales, se movía entre la tradición y la renovación, y eso para muchos no era suficiente. Uno de los temas más espinosos de su papado fue el de los abusos cometidos por clérigos. Aunque Francisco actuó con mayor firmeza que algunos de sus predecesores, también tuvo errores dolorosos. En 2018, durante una visita a Chile, defendió públicamente a un obispo acusado de encubrir abusos. Sus palabras en ese momento causaron indignación mundial. Dijo, no hay una sola prueba contra él, todo es calumnia. Días después, tuvo que retractarse, mandó a investigar, aceptó la renuncia de varios obispos y pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de sus avances, como la creación de comisiones, protocolos y expulsión de cardenales implicados, sobrevivieron las críticas por no actuar más rápido o por no transparentar todos los casos. Para muchos, su enfoque fue más humano que jurídico. Para otros, esa misma humanidad fue percibida como tibieza. El Papa intentó reformar las finanzas del Vaticano, conocidas por su opacidad histórica. Investigó, auditó, removió altos funcionarios, desmanteló redes de corrupción y modificó el funcionamiento del Banco Vaticano. Pero estas reformas tocaron intereses muy antiguos, muy poderosos y muy silenciosos. Francisco recibió resistencia interna. Algunas de sus medidas fueron saboteadas, otras bloqueadas. Funcionarios clave renunciaron o fueron forzados a salir. Una de las batallas más duras fue contra el cardenal Angelo Becciu, a quien removió por presuntas irregularidades financieras. Las luchas internas dejaron claro que la mayor oposición al Papa no venía del exterior, sino desde adentro del Vaticano. El Papa Francisco también fue criticado por sectores políticos, especialmente del ala conservadora internacional, por sus duras posturas contra el neoliberalismo, el consumismo y la desigualdad económica. Líderes políticos lo acusaron de ser un marxista disfrazado de papa, un populista con sotana o incluso de meterse en asuntos que no le corresponden. Su encíclica Fratelli Tutti, donde habla del rechazo al nacionalismo extremo y de la necesidad de una fraternidad global, fue aplaudida por unos y atacada por otros. Su apoyo al Pacto Mundial por la Educación, sus constantes críticas al modelo económico y su cercanía a movimientos populares levantaron ampollas en sectores empresariales y mediáticos. ¿Era Francisco un líder espiritual con conciencia social o un político disfrazado de pontífice? O quizás ambas cosas. ¿Por qué entendía que el alma y el cuerpo de la humanidad no se pueden separar? Algunos de sus críticos lo acusaron de ambigüedad, de usar frases con doble interpretación, de hablar mucho pero decidir poco. Frases como el tiempo es superior al espacio o la realidad es más importante que la idea desconcertaban tanto como inspiraban.
También se le reclamó por no ser más contundente con gobiernos autoritarios o por mantener diálogos diplomáticos con líderes cuestionados. Para algunos, su búsqueda del diálogo y la paz fue entendida como complicidad, para otros fue simplemente una estrategia evangélica. Francisco caminó por un delgado hilo entre la tradición y la modernidad, entre la fe y la política, entre la obediencia y la conciencia, y como todo hombre que se atreve a construir puentes en medio de trincheras, fue amado y odiado con la misma intensidad, porque el amor y el rechazo, la esperanza y la decepción, son al final pruebas de que su palabra tocó lo más profundo, de que incomodó, de que movió estructuras, de que no pasó desapercibido. El 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana hora italiana, el mundo despertó con una noticia que estremeció corazones. El Papa Francisco había fallecido en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano a sus 88 años. Su partida marcó el fin de un pontificado de 12 años, caracterizado por la humildad, la cercanía y una profunda reforma espiritual, una salud frágil, una voluntad inquebrantable. A lo largo de su vida padeció problemas respiratorios, digestivos y de movilidad. En 2021 fue operado por una diverticulitis y en 2023 nuevamente por complicaciones intestinales. En sus últimos años, la fragilidad se hizo más evidente. Utilizaba silla de ruedas y bastón, pero nunca permitió que su condición limitara su misión. Continuó viajando, predicando y abrazando a los más necesitados, demostrando una voluntad inquebrantable. En febrero de 2025, el Papa fue hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, debido a una neumonía bilateral, una infección grave que afecta a ambos pulmones. A pesar de recibir atención médica intensiva durante 37 días, su salud se deterioró progresivamente. El 23 de marzo fue dado de alta y regresó al Vaticano, donde continuó con su recuperación. Sin embargo, las complicaciones persistieron y finalmente, el 21 de abril, su cuerpo no aguantó más. El día anterior a su fallecimiento, el Papa Francisco hizo su última aparición pública durante la misa del Domingo de Resurrección. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, impartió la bendición Urbi et Orbi, sentado en su silla de ruedas, con una sonrisa serena y una mirada llena de paz. Fue una despedida simbólica, un último acto de amor hacia la humanidad, reflejando su compromiso inquebrantable con su fe y su pueblo. El Papa Francisco será recordado como el pontífice que rompió moldes, que acercó la iglesia a los marginados y que predicó con el ejemplo. Su vida fue un testimonio de humildad, compasión y valentía. En sus propias palabras, la realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro. Hoy, desde esa periferia que tanto amó, su espíritu sigue guiando a millones. Francisco, el Papa de los pobres, el pastor que olía a oveja, ha vuelto a casa. Su legado perdurará en cada gesto de amor, en cada acto de justicia y en cada corazón que encuentre en su ejemplo una guía para vivir con humildad y compasión. Ahora pasaremos a nuestros datos curiosos. Francisco fue el primer papa nacido en América y el primer pontífice proveniente del hemisferio sur. Nunca antes en la historia un miembro de la Compañía de Jesús había sido elegido sumo pontífice. Eligió el nombre Francisco por su admiración hacia San Francisco de Asís, símbolo de la pobreza, la humildad y el amor por la naturaleza. Antes de ser sacerdote, disfrutaba del tango argentino, incluso llegó a tomar clases de baile. Uno de sus primeros trabajos fue como portero de un bar nocturno en Buenos Aires, lo que le dio una perspectiva única sobre la vida real de las personas. Cuando era arzobispo, cocinaba sus propias comidas en su pequeño apartamento en lugar de tener personal doméstico. Era hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Rechazó vivir en el Palacio Papal y decidió vivir en la Casa Santa Marta, una residencia modesta dentro del Vaticano en vez del tradicional Palacio Apostólico. A diferencia de sus predecesores, usaba zapatos negros comunes en lugar de los tradicionales zapatos rojos papales. Cuando era cardenal, viajaba en clase económica como cualquier pasajero, sin ningún privilegio. En Buenos Aires evitaba choferes o autos oficiales, tomaba el bus o el metro como cualquier ciudadano. Antes de entrar al seminario, se graduó como técnico en química y trabajó en un laboratorio. Hablaba varios idiomas, incluyendo italiano, alemán, latín y algo de inglés, pero prefería comunicarse en español siempre que podía. Su papado fue elegido en solo 5 votaciones, convirtiendo su elección de 2013 en una de las más rápidas de los últimos siglos. En 2013 le regalaron una moto Harley Davidson, pero la subastó y donó el dinero a organizaciones de caridad. Fue el primer papa en bendecir públicamente perros guía, mostrando su cercanía con las personas con discapacidad.
En su encíclica Laudato Si hizo un llamado urgente para cuidar el planeta y combatir el cambio climático, algo inédito con tal fuerza en un papa. Desde su llegada al papado en 2013 no regresó a Argentina. Algunos dicen que por no involucrarse con la política de su país, otros que por motivos personales. Con la partida de Francisco, el mundo católico se encuentra en una encrucijada. No solo ha muerto un papa, sino que se ha cerrado un ciclo de transformación que marcó profundamente la historia de la Iglesia. Entonces, ¿qué viene ahora? La Iglesia se enfrenta a una gran pregunta: ¿continuar el camino de reforma o regresar a estructuras más conservadoras? Francisco dejó una iglesia más abierta, dialogante y en sintonía con las heridas del mundo: migración, pobreza, medio ambiente, inclusión. Pero ese legado puede tomar dos caminos: o profundizarse o desvanecerse lentamente. El cónclave que se avecina reunirá a más de 100 cardenales electores, y entre ellos ya suenan nombres con distintas visiones del futuro. El cardenal Pietro Parolin, de Italia, es el actual secretario de Estado del Vaticano, muy diplomático, con experiencia en política internacional, pero más moderado. El cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, es un joven cercano al estilo de Francisco, muy querido en Asia y con una fuerte sensibilidad pastoral. El cardenal Matteo Zuppi, de Italia, es defensor de los más pobres, abierto al diálogo, en otros credos, conocido por su cercanía al pueblo. El cardenal Peter Turson, de Ghana, es una voz fuerte del sur global, comprometido con la justicia social y el medio ambiente. El cardenal Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo, es un hombre abierto a debates importantes sobre el papel de la mujer y los cambios sociales dentro de la Iglesia. Cada uno de estos posibles candidatos representa una visión distinta del catolicismo del siglo XXI, y el Espíritu Santo, como dicen ellos, también tendrá lo suyo que decir. Pero más allá de nombres, la gran pregunta es: ¿seguirá la Iglesia siendo una voz profética en medio del ruido del mundo? Francisco abrió puertas, incomodó a sectores tradicionales, pero también devolvió esperanza a millones que se sentían olvidados. El próximo Papa no solo heredará una institución, heredará una misión, una iglesia herida y esperanzada a la vez. Los retos no son pocos: la pérdida de fieles en Occidente, la necesidad de escuchar más a la juventud, el rol de la mujer en la iglesia, la crisis de los abusos, la polarización interna. Este es un momento de decisiones históricas. Y tal vez tú que estás viendo este video no seas religioso ni vayas a misa, pero igual te importe saber qué rumbo tomará una institución con más de 1.200 millones de creyentes y siglos de influencia cultural y social. Porque como decía Francisco, la fe no es una burbuja, si no toca la realidad no sirve. ¿Y tú cómo ves el futuro de la Iglesia? ¿Crees que continuará el espíritu de Francisco o cambiará de rumbo? Déjamelo en los comentarios y abramos la conversación. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido centro de poder espiritual, político y cultural, y como ocurre con todas las grandes instituciones que marcan historia, también ha estado rodeado de profecías, misterios y visiones. Algunas vienen de la tradición católica, otras del folclore o de figuras místicas. No buscamos afirmar que sean ciertas, pero vale la pena explorarlas como parte del imaginario que rodea a la Iglesia. Una de las más conocidas es la llamada profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII. Según la tradición, Malaquías tuvo una visión durante un viaje a Roma, en la que vio una lista de 112 lemas latinos que describían simbólicamente a cada papa, desde Celestino II en el año 1130 hasta el fin de los tiempos. Lo más inquietante es que el lema número 112, el último, corresponde a: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano. Este supuesto papa final guiaría a la Iglesia en medio de grandes tribulaciones antes de la destrucción de Roma y del juicio final. Muchos intérpretes han vinculado a Francisco con esta figura por ser el Papa 266 y porque es el sucesor inmediato de Benedicto XVI, considerado por algunos como el número 111 de la lista. Pero esto sigue siendo altamente debatido. Hay dudas sobre la autenticidad de la profecía y otros piensan que podría haberse falsificado en el siglo XVI. Aún así, ha generado fascinación durante siglos. Otra fuente de misterio es el famoso tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 pastorcitos portugueses aseguraron haber recibido mensajes de la Virgen María. Los 2 primeros secretos hablaban de la guerra, el infierno y la conversión de Rusia. El tercero fue mantenido en secreto por el Vaticano hasta el año 2000. Según el texto revelado, la visión mostraba a un obispo vestido de blanco, que caminaba entre cadáveres y ruinas, y finalmente era asesinado. Aunque el Vaticano interpretó esto como una alusión al atentado contra Juan Pablo II en 1981, hay quienes creen que es una profecía aún por cumplirse, relacionada con la persecución de la Iglesia en tiempos modernos. El astrólogo francés Nostradamus, en sus famosas cuartetas, también dejó mensajes crípticos que algunos han relacionado con el Vaticano. La gran estrella arderá durante 7 días, el clero sufrirá, la Iglesia será herida, el gran Papa cambiará de tierras y Roma se verá en tinieblas.
Aunque abierto a interpretación, algunos creen que Nostradamus predijo un colapso simbólico o espiritual de la Iglesia, no necesariamente físico, asociado a crisis internas o pérdidas de influencia. En 1846, en La Salette, Francia, dos niños pastores aseguraron haber visto a la Virgen llorando, con un mensaje duro sobre la decadencia del clero y el sufrimiento del Papa. El mensaje fue rechazado durante décadas, pero volvió a circular en ambientes religiosos en tiempos de crisis, profecías o advertencias. Es importante recordar que las profecías no son predicciones definitivas, sino muchas veces interpretaciones simbólicas de tensiones sociales, religiosas o morales. La Iglesia Católica suele ser cautelosa al respecto, y en la mayoría de los casos no las considera doctrina oficial. Aún así, nos invitan a reflexionar. ¿Está la Iglesia atravesando su etapa más compleja? ¿Será que estos mensajes hablaban más del alma humana que de eventos concretos? Si este video te hizo reflexionar, si algo en la vida del Papa Francisco resonó contigo, te invito a dejar tu comentario. Cuéntame qué parte te tocó más, qué enseñanza te llevas, o simplemente deja un mensaje de agradecimiento para este hombre que hizo historia. Comparte este video con tus seres queridos. A veces una historia como esta puede ser justo lo que alguien necesita escuchar para volver a creer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. En Narratopia cada historia busca dejar una marca, remover algo en el alma y mostrar que el mundo aún está lleno de luz, aunque a veces parezca escondida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, por mostrarnos el poder de la humildad. Tu viaje terminó, pero tu mensaje recién comienza. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!